El suave y repetitivo clic del mouse se mezclaba con el tic-tac del reloj en la oficina, creando una monotonía absorbente. ¿Pensabas que quizás un poco más, solo un empujoncito final, era lo que necesitabas para culminar la jornada? Pero el tiempo, un tirano implacable, te recordaba que la hora de salida se acercaba. Con un suspiro de alivio, decidiste poner fin al suplicio laboral, anunciando tu partida, listo para dejar atrás el estrés del día. Mientras te despedías de tus compañeros con un buen trabajo, a todos, la respuesta fue un lacónico ok, señal de que tu presencia ya no era necesaria y podías emprender el camino a casa. En el ascensor, una voz interna te recordaba: solo andate discretamente. Ese mantra tan simple te había permitido vivir una existencia tranquila, evitando complicaciones innecesarias. Al caminar por el pasillo te reiterabas que la codicia siempre era una receta para el desastre, una lección aprendida con el tiempo. Suspirabas. Tu trabajo era agotador, aunque al menos los más jóvenes aún conservaban una energía inagotable. De repente la escena cambia drásticamente. Un estallido de poderes sobrenaturales llenó el ambiente, revelando un mundo de batallas épicas. Aunque lo habías presenciado muchas veces, el espectáculo de los despertados y las constelaciones seguía siendo impresionante. Esto no era una casualidad. Un día en el año 2050, el mundo se desgarró. Un rugido ensordecedor, explosiones que pulverizaban edificios y gritos de desesperación marcaron el inicio de una calamidad que transformaría la realidad para siempre. Los monstruos surgieron de la nada, invadiendo ciudades enteras, mientras seres extraños, como las mismísimas constelaciones celestiales, aparecían en la Tierra. El caos era indescriptible. En medio de esta devastación, la humanidad encontró una esperanza, personas que, tras un misterioso despertar, adquirieron poderes mágicos, se convirtieron en la primera línea de defensa contra las criaturas, lanzándose al ataque. Después de incontables guerras entre monstruos y despertados, se alcanzó un frágil equilibrio temporal. Es en este nuevo mundo donde la Academia de Seúl, en Corea, se alza como un bastión crucial para el futuro de la humanidad. Este imponente complejo es el epicentro donde los despertados más jóvenes se forman como cazadores de élite. Y, sí, este es el lugar donde vos has trabajado durante los últimos 9 años. En el colectivo observabas el mundo exterior y pensabas que todo lo de despertados y constelaciones sonaba increíblemente genial, una especie de reality show de supervivencia global con efectos especiales dignos de Hollywood. Pero al mismo tiempo sabías que era un show del que vos, como persona normal, no formabas parte. Finalmente llegaste a tu hogar, un refugio de paz después de un día extenuante. Te desplomaste en el sofá dejando escapar un suspiro de puro agotamiento. La dulce sensación de poder desconectar. La televisión mostraba las noticias. 200 personas desaparecidas este mes, atribuidas al rey de la matanza que asolaba el norte. Es la misma historia de siempre, una constante que, a pesar de todo, ya no te sorprendía. La televisión incesante lo bombardeaba con las eternas disputas entre la Asociación de Cazadores y la Coalición Civil por problemas de presupuesto. Para él, era la misma historia de siempre. Una pelea que, a su parecer, jamás iba a terminar. Aunque el mundo había cambiado con la llegada de monstruos y despertados, quienes realmente sacaban provecho vivían una vida de lujos, mientras la sociedad seguía inundada de crimen y corrupción. Parecía una transformación, pero en el fondo nada era diferente. Todo eso, pensaba el protagonista, era para gente más capaz. ¿Qué podía hacer alguien como él, que solo quería vivir tranquilo? Incluso había conseguido un objeto aleatorio para su pollo. Algunos lo llamarían perezoso por pensar así, pero él prefería decir que era sabio. Cuanto más se rendía, más fácil se volvía la vida. No había necesidad de lamentarse por la falta de talento o la mediocridad. Lo mejor era preocuparse solo por lo que podía controlar, y con esa filosofía se sumía en un profundo sueño. De repente, un brillo inusual lo sacó de su letargo. ¿Quién le enviaba un mensaje a esas horas? Al tomar el teléfono, un texto incomprensible apareció. Desea convertirse en un despertado. Pensó. ¿Qué clase de estafa vieja es esta? ¡Qué chiste! ¿En serio le preguntaban si quería ser un despertado? Si con solo desearlo se pudiera, los vagos del mundo, esos que ni para una escupida tienen energía, serían héroes. El brillo se repitió y el mensaje, qué molesto. Él lo ignoró. Al despertar a la mañana siguiente, no podía creer la hora. Las 7:30 a.m. Su mano, con una lentitud que le haría ganar a un caracol, se extendió hacia el teléfono que no dejaba de sonar, revelando 7 llamadas perdidas y 7 mensajes nuevos.
¿Quién diablos le había estado mensajeando toda la noche? Al abrir la aplicación, sus ojos se abrieron de par en par. La pantalla le mostraba algo increíble. De pronto su mirada se posó en un viejo baúl cubierto de polvo que yacía en un rincón de la habitación. Era un objeto que nunca antes había notado, pero ahora extrañas vibraciones eléctricas emanaban de él. ¿Podía ser verdad? ¿El mensaje de anoche era real? El sistema le informaba que, mientras dormía, la igualación de constelación se había completado y le habían concedido un sistema. ¡Qué molesto! Debía aprovecharlo bien. Un mensaje le decía que para ver su estado solo tenía que decir «ventana de estado». Con el corazón latiéndole a mil balbuceó «¿ventana de estado?» Y entonces, como por arte de magia, una gigantesca pantalla azul holográfica apareció flotando frente a él. Era real. Joder, esto era real. Por mucho que se esforzara, no podía entender nada de lo que veía. En la pantalla, un rasgo llamado Senda de un Gran Caballero brillaba con un asombroso rango SSS. ¡Rango SSS! ¿Esto no era algo malo? Mientras trataba de procesar la información, se veía reflejado como un ser con un poder que nunca imaginó. Espera un segundo, la ansiedad lo corroía. ¿Qué podría haber dentro de esa misteriosa caja? Con manos temblorosas, abrió el viejo baúl. De su interior, una luz dorada cegadora emanó, revelando el espadón de la bestia divina, un equipo aleatorio concedido por la constelación. ¡Maldita sea! ¿Qué era eso? Era un equipo secundario de rango SSS, un objeto único en la vida. Si esto hubiera pasado hace 5 años, se habría desbordado de alegría, brincando como un canguro. Pero ahora solo sentía una extraña calma. La realidad golpeó al protagonista como un camión sin frenos. Ese regalo de la constelación no era más que una maldición disfrazada. Su vida, que con tanto esmero había mantenido lejos de enredos, ahora corría grave peligro por culpa de ese objeto. La única salida era deshacerse de esa amenaza antes de que su paz se hiciera humo. Es que ya había visto estas historias antes. Un objeto legendario aparece, y de repente, gremios enteros se enfrascan en guerras despiadadas por su posesión. ¿Por qué querría él semejante caos? No, definitivamente no era lo suyo. Con esa idea bien anclada en su mente, decidió que lo primero era librarse de la problemática reliquia. Le pidió a su superior una licencia de mediodía, quien, aunque sorprendido, no tuvo más remedio que aceptar dada la aparente urgencia del asunto. Se puso en marcha, conduciendo hacia Inchon con una única misión: arrojar el maldito espadón a un lugar donde nadie, ni el mismísimo diablo, pudiera encontrarlo jamás, asegurando así su tranquila vida. Ya a bordo del colectivo, llevando el espadón de la bestia divina escondido en su maleta, una incómoda sensación lo invadía, como si la mera existencia de la espada lo persiguiera. Decidió entonces revisar una vez más su ventana de estado, analizando con detalle su recién adquirido rasgo. Leyó las habilidades que un gran caballero supuestamente debía poseer, y la ansiedad no hacía más que crecer. Todo era un dolor de cabeza innecesario. No deseaba más complicaciones, y mucho menos aquellas que implicaban pelear o, peor aún, convertirse en un héroe. Finalmente, llegó a un acantilado remoto. Sin dudarlo un instante, tomó el espadón y lo lanzó con toda su fuerza, observando cómo la gigantesca arma se precipitaba sin remedio hacia el mar. Que se fuera bien lejos a las profundidades más oscuras para no volver a molestarlo y dejarlo por fin en paz. El arma se hundió con un estruendo, levantando una ola que parecía purificar el aire de su mala suerte. Un profundo suspiro de alivio se le escapó. Por fin sentía que se había quitado un peso gigantesco de encima, recuperando su anhelada normalidad. Al caer la noche, exhausto, regresó a su departamento. Pero justo cuando la calma parecía haber regresado por completo, un destello lo cegó y un trueno le erizó los cabellos. ¿Qué demonios? Allí, en medio de su sala, el espadón de la bestia divina había reaparecido en todo su resplandeciente esplendor. Un recuerdo lejano lo asaltó de golpe, transportándolo 24 años atrás, a una Corea del Sur sumida en un caos absoluto. Era el año en que el gran maestro, el más formidable de los despertados en la historia, se enfrentó al gobierno y el orfanato de la Nueva Luz ardía en llamas. Entre el fuego y la desesperación, una niña gritaba aterrada, mientras una criatura horrenda, con garras afiladas y ojos rojos, la atacaba sin piedad. Un grito desgarrador de auxilio resonó entonces en la noche. La tierra había cambiado drásticamente, y con ella, la seguridad de Corea se desmoronaba ante la repentina aparición de monstruos. Uno de ellos, un duende feroz, estaba a punto de asestar un golpe, cuando fue violentamente interrumpido. Entre el humo y el pánico, un hombre luchaba desesperadamente con un extintor contra la bestia.
Mientras el joven protagonista, con la cara pálida y los ojos desorbitados, observaba la escena, completamente paralizado por el terror. Pero, para colmo, más monstruos no paraban de aparecer. La situación se volvía insostenible, con hordas de criaturas emergiendo de la oscuridad. La voz de alguien se elevó en un grito desesperado. «Hay tantos de estos para nosotros, que alguien nos salve». En medio del caos que ya se había desatado, los gritos de terror rasgaban el aire. Un hombre, visiblemente desesperado, alertaba al jefe de sección sobre la inminente llegada de más monstruos. «¿Ya contactaron a los cazadores?», preguntaba mientras se confirmaba la presencia de un despertado de rango B en el lugar. La respuesta, sin embargo, era incierta, porque el director había huido, dejando a los niños completamente a su suerte. Era un pandemonio absoluto. La mirada de una pequeña reflejada en el vidrio lo confirmaba. El pánico lo devoraba todo. De repente, lo impensable se hizo palpable. Un duende feroz, con ojos rojos que brillaban como carbones en la oscuridad y colmillos afilados de los que goteaba saliva, emergió de las sombras más profundas. Su sola presencia era escalofriante, prometiendo un horror aún mayor. El miedo, como una enfermedad imparable, se extendía entre todos. Alguien gritó: «¡Es un monstruo! ¡Corran!». Justo cuando la criatura se abalanzaba, haciendo pedazos el vidrio con una furia salvaje. Los gritos de auxilio se ahogaban en el caos, nadie sabía dónde encontrar refugio. Los niños, paralizados por el terror, clamaban por su maestra e intentaban esconderse en vano, devorados por el pánico ante la amenaza inminente. El duende, desatado, se lanzó con una fuerza brutal imposible de contener, pulverizando los restos del cristal en una explosión de miedo. Su embestida, un torbellino imparable de destrucción, arrasaba con todo a su paso. Entre los escombros y el griterío, los adultos caían uno tras otro, suplicando ayuda, mientras hordas de monstruos continuaban emergiendo. El joven protagonista permanecía completamente inmóvil, paralizado por el terror, sus ojos fijos en la escena dantesca que se desarrollaba ante él. Aquel instante, con su horror puro e indescriptible, se grabó a fuego en la mente del chico. Con las manos apretadas contra la cabeza, gritaba de desesperación, preguntándose si acaso él sería el único sobreviviente de esa masacre infernal. Tras la tragedia, el lugar se convirtió en un circo mediático. Un cazador, en su armadura reluciente, posaba con un niño, mientras periodistas pedían sonrisas. La verdad del horror vivido, sin embargo, distaba mucho de esa falsa realidad. El cazador le dijo al niño que sonriera y que sobrevivir era una bendición. Una amarga lección sobre la falsedad del mundo se imprimía a fuego en el joven. Con esa ironía, la escena se desvanecía, dando paso al título del capítulo y a un cambio de tiempo. De vuelta en el presente, el protagonista sufrió un shock absoluto. El espadón de la bestia divina, reliquia que había arrojado al mar, reapareció inexplicablemente en su apartamento. ¿Por qué está aquí de nuevo?, se preguntaba, sintiendo un golpe maestro del destino. Para él, el espadón no era un sueño, sino una pesada cadena que lo ataba al pasado. Recostado en su cama, contemplando el objeto brillante, necesitaba respuestas. Decidió revisar su ventana de estado para entender cómo pudo regresar. Al abrir su ventana de estado, el sistema le reveló una nueva y aún más impactante sorpresa: la armadura legendaria de la bestia divina, guardiana dorada. Se trataba de un objeto ligado, lo que implicaba que se vincularía de forma inquebrantable al primero que osara activarla. Más problemas, pensó, sintiendo que un nuevo grillete se ajustaba a su ya complicada vida. Un objeto ligado no puede ser. «Otra vez atrapado», exclamó, con la frustración asomándose. Su sorpresa no terminó allí, porque justo debajo la opción de funciones adicionales brillaba, generándole aún más dudas. ¿Qué otras implicaciones ocultaba este sistema? La ventana del sistema se abrió, revelando las funciones adicionales del juramento de la bestia divina guardiana. Era un abanico de habilidades que lo ataban aún más a ese destino, desde autorreparación y control de temperatura hasta almacenamiento dimensional, una verdadera navaja suiza sobrenatural, de esas que, si te cae en la cabeza, te hacen ver las estrellas en pleno día. Probablemente, el espadón había regresado gracias a la autorrecuperación. El protagonista sabía que su vida discreta peligraría si lo encontraban con un objeto tan llamativo. Tal vez deba equipar y guardar el espadón en la dimensión de bolsillo, caviló, sin saber cómo activar esa función. De repente, una luz dorada y deslumbrante envolvió su mano, ascendiendo rápidamente por todo su cuerpo. El aire a su alrededor crepitó con una energía palpable y en cuestión de segundos, la imponente armadura legendaria de la bestia divina guardiana dorada se materializó sobre él. Una visión realmente impresionante. Asombrado por la transformación,
El joven se observó en el reflejo de la armadura dorada, preguntándose si aquello había funcionado. Por un instante, la emoción lo invadió, pero la euforia se disipó. «¡Mierda! Solo pensé que era genial», lamentó al instante, comprendiendo el problema. El pánico lo invadió. «¿Juntos? No es posible que me den algo así». Con esa armadura puesta, la discreción era una ilusión. No podía permanecer así, especialmente con el riesgo inminente de una inspección en la academia. Tenía que deshacerse de ella cuanto antes. Desesperado, buscó la opción de desequipamiento en el sistema, en la dimensión de bolsillo. Tras unos segundos de concentración, un inmenso alivio lo recorrió al encontrarla. «¡Lo tengo!», exclamó, liberando un suspiro de alivio. De vuelta en la Academia de Seúl, su líder de equipo, Yu, lo interrogó por su regreso anticipado. Dio una excusa vaga y luego se sentó en su computadora. Se sumergió en una investigación sobre gremios de cazadores y despertados, buscando respuestas y un camino. El rasgo de gran caballero resultaba ser mucho más problemático de lo que había anticipado. «Este rasgo es peor de lo que creí. Siempre me obliga a luchar cuerpo a cuerpo. ¡Qué molestia!», se quejó, frustrado por las limitaciones impuestas. Aún así, la constelación le había jurado que protegería al débil. La descripción de su poder era exasperantemente vaga. «Sos capaz de algo del árbol de clase caballero». Para él, la justicia era una farsa. Decidió que lo mejor era investigar a fondo las habilidades de clase caballero y el combate cercano. «Claro, lo entiendo, solo necesitaba tiempo para descifrarlo, supongo», pensó, mientras su investigación avanzaba a buen ritmo. Poco después, el protagonista se levantó de su asiento, dejando atrás la oficina y dirigiéndose a la salida. Mientras descendía por las escaleras de la academia, un estruendo de voces interrumpió la tranquilidad. «Te dije que no como 20 veces», se escuchaba. «¿Qué está pasando?», se preguntó, intrigado por la conmoción de abajo. Abajo, dos figuras, un hombre del gremio Avalon y una mujer, acorralaban a un estudiante. El hombre le ofrecía unirse a su gremio al graduarse. «No es mala oferta, ¿no?», insistió. La mujer, molesta, replicó. «¿Importa si es buena o no? No la queremos». Observando la escena desde arriba, el protagonista suspiró. «Mierda, esto es problemático», murmuró para sí. La academia, diseñada para entrenar despertados, era en realidad un nido de facciones gremiales, donde la lucha por los estudiantes talentosos era implacable y feroz. Normalmente, los gremios negociaban con los padres para reclutar estudiantes, pero la mujer, al detectarlo, lo increpó con hostilidad. «Sé que no puedo ser tratada como una tonta. ¿Crees que soy estúpida? ¿Así que no sos del tipo preocupadizo?». La mujer seguía increpando al protagonista con una hostilidad palpable, cuestionando su falta de preocupación en medio del tenso ambiente. Él, desde su posición, reflexionaba sobre la situación, buscando una salida. Justo entonces, una llamada entrante a su teléfono le encendió una bombilla, brindándole una idea para intervenir. Sin dudarlo, el protagonista se comunicó con la Academia Haiyang, reportando el incidente. El gremio Avalon estaba intentando forzar un contrato a una de sus estudiantes. La voz del otro lado de la línea, con tono de urgencia, lo apuró a actuar. Acto seguido, se plantó frente al hombre de Avalon, increpándolo con la pregunta clave. ¿Acaso no sabía que era completamente ilegal obligar a los estudiantes a firmar contratos? El tipo, visiblemente tensó su mandíbula, dándose cuenta de que su maniobra había sido descubierta y que su plan se había ido por un tubo. El pánico se apoderó del hombre del gremio Avalon, quien, al saberse reportado al comité disciplinario, no tardó un segundo en darse a la fuga. La joven, al ver que el conflicto se disipaba gracias a su intervención, le agradeció al protagonista con un alivio evidente en su rostro. Pero, a pesar de haber resuelto la situación con éxito, el protagonista se sentía incómodo. La estudiante, con una sonrisa que no encajaba con la gravedad del gremio que acababa de enfrentar, le preguntó por su número de teléfono. Su asombro fue mayúsculo. ¿Acaso ella no era consciente de la reputación de Avalon? Con un suspiro cargado de una amargura inesperada, el protagonista observó la escena. Pese a que todo parecía haber terminado felizmente y había logrado salvar a la chica, dándole un final elegante a la historia, una sensación agridulce lo invadió. Justo entonces, el sistema lo notificó con una recompensa por su intervención. Una ventana del sistema apareció confirmando una misión completada. Debía elegir entre un punto de habilidad o de invocación. Sin dudarlo, optó por el punto de habilidad, consciente de que era algo que nadie podía robarle, un activo verdaderamente propio e intransferible. De pronto, otra pantalla del sistema se materializó, pero al revés. El protagonista, sorprendido, exclamó: «¿Qué es todo esto?». La nueva ventana mostraba habilidades impresionantes, dejándolo perplejo ante su increíble poder.
Su cabeza daba vueltas como si le hubieran dado un boleto para la lotería galáctica de las habilidades, de esas que te hacen dudar si estás soñando o si un unicornio acaba de repartir talentos divinos con una pala. Eran skills tan asombrosas que incluso las mismísimas constelaciones no podrían evitar sentir una punzada de envidia al verlas. El sistema le ofrecía opciones tan extraordinarias como la esgrima de Siegwald van Engral o el arte de combate cercano del comandante Rashiel. Eran técnicas legendarias. Todo esto estaba a su alcance, solo con usar sus puntos de habilidad, un poder que lo dejó completamente sin aliento y a la vez, con ganas de más. «Dios mío», soltó, asombrado por lo que veía. Aquello era completamente distinto a lo que había imaginado para su futuro. Ante tal despliegue de opciones, tomó una decisión trascendental. Aprendería el talento marcial de Grendel, el caballero de la Omni Espada, aceptando así, por fin, el nuevo y extraordinario camino que se abría ante él. Al instante, una luz dorada lo envolvió, y sintió cómo el talento marcial de Grendel se integraba en su ser. Si todo lo demás es igual, pensó, el que tenga más talento ganará. Silencio, se dijo a sí mismo. Aunque no sintió diferencia física inmediata, el protagonista regresó a la Academia de Seúl. Allí se encontró con Yu en la sala de descanso y discutieron la reciente reunión, además de la presión incesante de los gremios por reclutar estudiantes. Mientras bebían, Yu le reveló que él mismo había delatado al estudiante de tercer año con el gremio Avalon y confirmó que la chica era extraordinaria. La academia, según Yu, seguía siendo un nido de intrigas y una lucha incesante por el talento. Aunque el protagonista recién había absorbido el talento marcial de Grendel, aún procesaba la magnitud de las habilidades legendarias que el sistema le había revelado, preguntándose si lo que veía era pura alquimia, un arte casi olvidado. Justo entonces, Yu, su colega en la academia, confirmó que el gremio Avalon se había enterado. Preocupado, Yu le advirtió sobre el comité disciplinario y la necesidad de protección para los implicados, especialmente con los exámenes finales cerca. El protagonista lo escuchaba con creciente frustración, sintiendo el peso de la situación que se le venía encima. Con el ceño fruncido y una mirada de determinación, se negaba a quedarse de brazos cruzados. Algo dentro de él se había encendido y no estaba dispuesto a permitir que los acontecimientos lo arrastraran sin oponer resistencia. Necesitaba encontrar una salida. Sin embargo, al reflexionar sobre su complicada situación, se dio cuenta. No podía costear un guardaespaldas ni tenía las conexiones para pedir ayuda a un gremio. Lamentó cómo su deseo de una vida discreta se desmoronó con su despertar. La armadura legendaria de la bestia divina guardiana dorada, ahora vinculada a él, llenaba sus pensamientos. Se preguntaba si, con estos poderes antes, habría logrado la vida ordinaria que tanto anhelaba, lejos de todo este caos. La ironía de su nueva realidad le hacía sentir que todo era una broma de muy mal gusto, una trampa que lo forzaba sin piedad a seguir el camino de un despertado. Quejarse, sentía, era una pérdida de tiempo. El destino parecía haberlo escogido sin pedir permiso. De vuelta en la Academia de Seúl, en la clase Tierra, el protagonista se encontraba sentado en un aula. La atmósfera tranquila contrastaba con el tumulto interno, mientras esperaba su siguiente lección, observando a los demás estudiantes. La calma se rompió abruptamente cuando un estudiante, imponente en su armadura, se acercó furioso a Yu Sungwan, el gerente del departamento. Con una voz cargada de ira que resonaba por el aula, lo confrontó. «Al fin te encontré, maldito bastardo. ¿Crees que estarás a salvo metiéndote en mis asuntos?» Otros dos estudiantes, intentando calmar la situación, intervinieron. Le recordaron al furioso joven que Yu no tenía poder y que asesinar a un miembro del personal solo traería problemas, sugiriéndole no rebajarse a la altura de un perdedor. Pero el estudiante en armadura estaba iracundo, cegado por la furia. Incapaz de comprender su fracaso al intentar reclutar a Eunhye, su resentimiento por estar atascado en la clase Tierra le quemaba, creando una tensión palpable. La Academia de Seúl dividía a sus despertados en clases: clase Cielo para rangos B a D y clase Tierra para rango F. El protagonista, con rango A, debería estar en Cielo, pero por razones inexplicables, terminó en Tierra. Los despertados de la clase Cielo eran figuras clave para la protección de Corea, ofreciendo valiosas oportunidades de contacto y, al graduarse, la posibilidad de heredar la prestigiosa posición de maestro de gremio, símbolo de autoridad. El estudiante blindado, frustrado, lamentaba no haber ascendido a la clase Cielo ni mejorado su estatus, a pesar de usar cada truco. Concluyó que debían buscar una nueva solución, sin perder un segundo más con ese inútil miembro del personal.
Con una mirada sombría y llena de amenaza, el estudiante blindado sentenció que era absolutamente necesario destruir a ese miserable idiota del personal. Debían dar un escarmiento ejemplar para que ningún otro empleado se atreviera a interponerse en sus planes en el futuro, marcando un punto sin retorno en este conflicto. El estudiante blindado, aún se ceñía por el fracaso con Ewan Gie, planeaba su próximo movimiento contra Yu Sung-won. Junto a sus compinches, confirmaban su decisión. Era momento de darle una lección al gerente, y ya tenían claro cómo hacerlo. Mientras tanto, el protagonista conversaba con Yu, quien intentaba tranquilizarlo, asegurándole que la situación se calmaría en pocos días. Sin embargo, el protagonista insistía en que su preocupación no era reciente, sino fruto de años de experiencia en la academia. Alejándose con paso firme, el protagonista reflexionaba en voz alta sobre una precaución crucial que había tomado. Le había informado a alguien sobre la persecución del hijo del gremio Avalon, pidiendo que lo protegieran si algo le sucedía. Era una medida preventiva, casi un seguro de vida. Por su parte, Yu se despedía de sus colegas en la academia, anunciando una ausencia temporal. Poco después, un comerciante se le acercó, preguntándole directamente si estaba en busca de armas defensivas, como si le hubiera leído la mente. Sorprendido por la rapidez de los rumores, Yu respondió con una sonrisa irónica. «Parece que las noticias vuelan», y preguntó burlándose si con su salario podría costear el arsenal de pociones y armamento que el mercader le mostraba. A pesar de la amplia oferta, Yu solo pidió algunos elementos defensivos básicos para después del trabajo. Esa misma noche, una sombra se movía hacia una zona restringida, claramente señalizada con letreros de peligro. El aire vibraba con una tensión palpable, prometiendo el inminente inicio de una aventura de alto calibre, de esas que te cambian la vida. Al llegar, el protagonista se encontró frente a un calabozo de rango F, el nivel más bajo, sí, pero un desafío considerable para cualquier despertado normal. Sin otra opción viable, se dispuso a entrar, decidido a forjarse y hacerse más fuerte. Era como si el mismísimo destino le hubiera entregado un paquete con su propia dosis de caos y crecimiento, para bien o para mal. Apenas pisó el umbral, el sistema le notificó una nueva misión de mazmorra: subyugación de sabuesos brutales. Enseguida un feroz sabueso apareció en escena con sus ojos encendidos y listo para el ataque, confirmando que la confrontación sería inminente. Con su deslumbrante armadura dorada, el protagonista se lanzó al combate. Múltiples sabuesos brutales lo rodearon, pero sus ataques eran un torbellino de velocidad y letalidad, demostrando una fuerza abrumadora que arrasaba con sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos. La sangre salpicaba el suelo mientras la batalla se desataba. Al observar los sabuesos caídos, el protagonista notó que todos habían muerto de un solo golpe, con una rapidez inusitada. Se preguntó si su armadura era la responsable de esa eficiencia, pero concluyó que necesitaba un plan diferente para no revelar su poder y evitar ser descubierto. Mientras seguía enfrentándose a más sabuesos sin piedad, los cuerpos de las bestias se acumulaban a un ritmo vertiginoso. El protagonista especuló que esta asombrosa y casi injusta eficiencia se debía, sin duda, a su nueva habilidad marcial, el talento marcial de Grendel. Con cada oscilación de su espada, sentía cómo sus movimientos se perfeccionaban, ascendiendo una escalera invisible hacia la maestría. Tras apenas 10 minutos de combate ininterrumpido, percibía un incremento notable en su fuerza, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta al aventurarse en ese lugar. El poder que su armadura le otorgaba era inmenso, permitiéndole moverse con una libertad y una fuerza tan arrolladoras que no podía dejar de asombrarse. El talento marcial de Grendel era, sin lugar a dudas, una habilidad verdaderamente increíble, cambiando por completo su forma de luchar. Habiendo aniquilado a la impresionante cifra de 30 sabuesos, el protagonista se detuvo, rodeado por un resplandeciente montón de piedras mágicas. Su plan era simple: venderlas a la asociación para obtener una jugosa recompensa. Al abrir su ventana de estado, la sorpresa fue mayúscula al ver el drástico aumento de sus atributos, una confirmación irrefutable del poder que su nuevo camino le confería. Tras aniquilar a una treintena de sabuesos con asombrosa facilidad y aún maravillado por el poder de su nueva armadura, una notificación del sistema apareció. Había completado la subyugación de sabuesos brutales, preguntándose si el esfuerzo extra se recompensaría. El sistema le confirmó que la recompensa se ajustaba a su rasgo, senda de un gran caballero, felicitándolo por el primer paso en su nueva vida. Sus rasgos eran la clave. Se le ofrecieron 3 caminos de mejora: un punto de habilidad, un caballero invocado o un misterioso ítem aleatorio. Descartando otras opciones que no le parecían adecuadas,
Como una danza elemental que no encajaba con su estilo, sus ojos se posaron en la elección perfecta, el talento marcial elemental de Grendel, el mismísimo caballero de la Omni Espada. Una satisfacción inmensa lo invadió al seleccionar esa habilidad, pensando que las estadísticas aumentarían sin efectos extravagantes, solo pura y brutal mejora de combate. Apenas lo eligió, una explosión de energía dorada lo envolvió por completo. El talento marcial de Grendel se activó, y el protagonista, a pesar de su insignificante nivel F, sintió cómo sus atributos se disparaban a una velocidad que desafiaba cualquier lógica, un auténtico torbellino de poder naciendo en su interior. Era una locura. Una vez fuera del calabozo, su armadura dorada no pasaba desapercibida. Con un suspiro, reflexionó que los gremios más poderosos de Corea pronto lucharían por él. Las cosas estaban volviendo más complejas de lo esperado. Un sonido sutil lo alertó. No estaba solo. Alguien más estaba en ese denso bosque, seguramente un carroñero buscando la manera fácil de hacer fortuna. Intentó localizarlo, pero el follaje espeso y la oscuridad de la noche conspiraban para hacer la tarea casi imposible. Justo en ese momento, unos pájaros comenzaron a revolotear a su alrededor, como si fueran pequeños drones emplumados con GPS, intentando guiarlo. ¿Serían los pájaros del bosque Clarion que acababa de obtener? Si era así, significaba una nueva forma de atacar en el bosque. Sin dudarlo un segundo, el protagonista lanzó con toda su furia su espadón de la bestia divina, transformándolo en un proyectil letal que surcó el aire nocturno con una precisión escalofriante. «¡Toma esto!», exclamó, directo al blanco. Un grito de dolor resonó en la oscuridad, un alarido que confirmaba el impacto de su golpe. «¡Genial!», le di. Pensó con una sonrisa de suficiencia, creyéndose un genio de la estrategia militar. Pero el sistema, con su típica frialdad burocrática, lo interrumpió abruptamente con una advertencia severa. «Advertencia: no usar armas arrojadizas no encantadas», leyó, completamente atónito. La penalización, argumentó internamente, era demasiado dura. ¿Por qué no estaría permitido para su autodefensa? Mientras él lidiaba con la insólita regla, el carroñero al que había atacado se retorcía en el suelo, claramente herido. Acercándose con cautela, el protagonista notó el arma oculta que el hombre llevaba. El tipo, gimiendo de dolor, se disculpó rápidamente, revelando que no lo estaba persiguiendo a él, sino que estaba en una misión completamente diferente. El protagonista, intrigado, le preguntó sobre esa misión. El hombre, aún adolorido y perplejo por la imponente figura del héroe, confesó que había sido contratado para darle una lección a alguien. Sin mediar palabra, el protagonista sacó una poción curativa y se la entregó. Al beberla, el hombre se recuperó visiblemente. «Oh, gracias», exclamó, aliviado. El protagonista, sin decir más, se preparó para lo que sea que viniera después. Un eco agudo de dolor rompió el silencio del bosque, confirmando el impacto del espadón. Una extraña satisfacción invadió al protagonista, aunque la escena no era lo que imaginaba. Con manos temblorosas, pese a su armadura dorada, procesó la cruda verdad. «Lo maté. Nunca antes había quitado una vida». La batalla lo golpeó, pero la racionalización fue rápida. Sabía que ese carroñero venía a eliminarlo, algo que no podía permitir. Con un suspiro, el protagonista se disculpó con el cuerpo inerte, justificando la protección de su identidad. Notó entonces, entre la maleza, que del Awakener caído brotaban objetos, confirmando la leyenda de los ítems dropeados. Sin dudar, los recogió. Pragmático, copió la información del teléfono del hombre. Luego, con sorprendente frialdad, dejó el cuerpo a merced de los monstruos del bosque, borrando cualquier rastro. Una vez que la evidencia fue tratada a la perfección, el protagonista se enfocó en configurar su equipo. Era clave ajustar el autoequipamiento de su brillante armadura dorada. Tanta extravagancia impedía pasar desapercibido, arruinando su discreción. Con renovada determinación, se plantó frente a un nuevo portal de calabozo. Su objetivo era claro: volver a las profundidades, seguir subiendo de nivel. Y así, fortalecerse aún más. Sin embargo, su camino fue bruscamente interrumpido por un par de alertas del sistema, que lo acusaban de haber roto el código de caballerosidad y de usar armas arrojadizas no encantadas. 3 penalizaciones, como si un burócrata celestial le estuviera pasando factura. «¿Qué es esto ahora?», se preguntó, visiblemente molesto. «¿3 castigos? ¿No es demasiado?». A pesar de la frustración, el protagonista no se dejó amilanar. «Bueno, solo tengo que limpiar el calabozo 3 veces», se dijo, mientras avanzaba hacia el portal.
Con el poder que ya ostentaba, superar esas nuevas adversidades no le tomaría más que un paseo. Dentro del calabozo lo aguardaban las tortugas de sangre, criaturas lentas pero resistentes. Sin pensarlo, el protagonista desenvainó su espada. Listo. Son tortugas esta vez. Con gusto me encargaré, exclamó con brillo decidido. Con movimientos fluidos y una fuerza abrumadora, el protagonista desató un aluvión de golpes. Su espada se movía como un rayo dorado, cortando a las tortugas con eficiencia letal, cada impacto resonando con la promesa de más poder. Una vez más, el calabozo había sido despejado y el protagonista había alcanzado el nivel 6. Pero al revisar su estado, la penalización seguía marcando 3. ¿No debería haber bajado a 2 ahora?, se preguntó, perplejo. Quizás solo funcionaba contra Awakeners o rivales más fuertes, no simples monstruos tan fáciles de vencer. Decidido a resolver el enigma, salió de ese calabozo y buscó otro. Allí, se encontró con las imponentes arañas de ojo rubí, una amenaza mucho más desafiante. «Todavía puedo limpiar esto corriendo más calabozos», murmuró, reafirmando su estrategia. Con un grito de guerra, el protagonista se lanzó contra las arañas. Su espadón, brillando con una intensidad cegadora, desató ataques devastadores que destrozaron a las criaturas con facilidad pasmosa, demostrando el inmenso poder acumulado. Finalmente, este calabozo también fue completado y el protagonista ascendió a nivel 7, obteniendo un valioso punto de habilidad y, para su alivio, la penalización se redujo a 2. Los premios de calabozos pueden eliminar una penalización, reflexionó. Aunque la pregunta de qué determinaba exactamente esa condición seguía rondando en su mente. Mientras la pregunta sobre las penalizaciones persistía en su mente, el protagonista revisaba minuciosamente la información de los calabozos cercanos. Había criaturas como los sabuesos brutales o las tortugas de sangre, que si bien no eran directamente hostiles para los humanos, presentaban un peligro considerable. De repente, un mensaje del sistema apareció revelando una nueva y asombrosa habilidad: el dispositivo maestro de tecnología MGKK, una nanomáquina que le otorgaba un minimapa, búsqueda de enemigos y mucho más. Era como tener un GPS del apocalipsis, pero versión SSS, tan increíble que solo le faltaba hacerte un asado con chimi y una buena birra. Esta herramienta sin duda sería fundamental para los combates que se avecinaban. Con la mente puesta en sus nuevas capacidades y mientras avanzaba con determinación, el protagonista reflexionó sobre cómo la evidencia que poseía le otorgaba una ventaja decisiva sobre el gremio Avalon, sin necesidad de un enfrentamiento directo. La tensión crecía, y 3 días después, la academia era un hervidero de rumores. En ese mismo ambiente, un estudiante ataviado con armadura, visiblemente frustrado, se preguntaba por qué el carroñero no se había comunicado. En ese instante, un compinche irrumpió en la habitación con una noticia alarmante. «Jefe, tenemos un problema». Lo que sucedió fue que un estudiante había subido un mensaje a la red oscura exponiendo las acciones del gremio. La información, que ya estaba circulando salvajemente, dejó al estudiante en armadura estupefacto. ¿Esto es real? ¿Cómo es posible?, se preguntó, viendo la publicación en su teléfono con incredulidad. El compinche explicó cómo los rumores se extendían como pólvora por todos los gremios, advirtiendo que esto podría escalar rápidamente a una guerra innecesaria. Furioso, el estudiante en armadura golpeó la mesa con fuerza, exigiendo saber quién había filtrado la información. Un grito de frustración se le escapó, solo para ser abruptamente interrumpido por una llamada de un número desconocido. ¿Quién es?, preguntó con voz tensa. La voz al otro lado respondió con frialdad. «Hola, joven maestro. Soy el personal que tuvo un incidente desafortunado». Era Yu, el líder de equipo del protagonista. Yu le soltó una bomba sin preámbulos. ¿Debería tomar esto como una declaración de guerra contra Avalon? El estudiante intentó negarlo desesperadamente, pero Yu, con total control de la situación, le preguntó si quería dinero. Yu, sin embargo, respondió que no necesitaba absolutamente nada. Con voz firme, afirmó haber informado al maestro de gremio de Avalon de todo lo sucedido y, sin dar más explicaciones, se despidió. El estudiante en armadura, con el rostro completamente descompuesto, no podía creer lo que acababa de escuchar, quedando sumido en un estado de pánico y frustración. Golpeando la mesa con rabia contenida, maldijo su impotencia. No podía tocar a Yu. Mientras tanto, el protagonista, con su armadura ahora menos llamativa, reflexionaba con una calma sorprendente. La gente vive pagando un precio. Tuve que hacerlo para sobrevivir, pensó. Poco después, Yu Sung-won, el gerente del departamento, le agradeció al protagonista por su clemencia al no usar la información contra él, ofreciéndole su ayuda incondicional. El protagonista, astuto como siempre, solo agradeció la sabiduría del gerente. Ya en la calle, el protagonista sabía que debía regresar a la academia en el momento justo. Aprovechó para revisar su ventana de estado y sus atributos, viendo con satisfacción cómo sus esfuerzos habían aumentado masivamente su poder. De vuelta en la academia,
Yu Sung-won, visiblemente aliviado, comentó que estaba feliz de seguir con vida. Mientras tanto, el team líder Yu, desde otro lugar, se preparaba para trabajar más duro y compensar los días que había perdido. El team líder Yu afirmó que no podía perderse la temporada de finales. Un colega, notando que no sudaba, le preguntó si había comido algo especial, a lo que Yu respondió que no podía permitirse descansar debido a la inmensa presión de su señor. El protagonista, inmerso en la discreción, se encontraba en la sala de vestuarios. Escuchaba las quejas de sus compañeros sobre el interminable horario y, molesto por la situación, los despidió temprano, buscando controlar mejor su entorno. Mientras caminaba por los pasillos, una extraña presencia lo alertó. Sentía que alguien lo seguía de cerca. Su instinto no fallaba, y al instante se volteó con cautela, preparado para lo que viniera. Pensando que se trataba de un enviado del gremio Avalon, decidió tenderle una trampa, guiándolo hacia la sala de entrenamiento para un encuentro más controlado y así descubrir sus verdaderas intenciones. Esperando en silencio, el protagonista fue sorprendido cuando una voz femenina lo interrumpió directamente, llamándolo por su nombre. Su presencia no había pasado desapercibida, y el juego del gato y el ratón cambió abruptamente. Era una joven. Ella se reveló con una expresión de sorpresa, preguntando si la había descubierto, aunque en sus ojos ya se leía que sabía la respuesta, manteniendo un aire de misterio. El protagonista se sorprendió al ver que su perseguidora era una estudiante. Ella, con total despreocupación, se quejó de no haber comido por seguirlo, añadiendo un inesperado y casi cómico toque a la situación. La estudiante, admitiendo haberlo seguido, le preguntó si había renunciado a la normalidad. Él, con una sonrisa, bromeó con la idea de una confesión de amor, a lo que ella respondió, sin dudarlo, que él no era su tipo. De repente la joven, que resultó ser de la prestigiosa clase celestial, lo desafió a un combate sin preámbulos. El protagonista quedó perplejo, sin comprender por qué una estudiante se atrevería a retarlo de esa manera tan directa y sin explicación alguna, como si le hubieran pedido que le explicara la teoría de la relatividad con jeroglíficos y en verso. Con una calma que descolocó a la joven, el protagonista declinó la oferta dejándola completamente sorprendida. Ella no podía entender su negativa. Esperaba una respuesta distinta, o al menos una justificación. Él se excusó diciendo que estaba ocupado preparándose para los exámenes finales, y sin más, se marchó. Internamente, razonó que no tenía necesidad de enfrentarse a un despertado de menor rango. Enfurecida, la estudiante no dudó en amenazarlo. Revelaría a todos que él era un despertado si no aceptaba el desafío. Explicó que su constelación le había indicado que él poseía los talentos marciales y que debía luchar para volverse fuerte. El protagonista, asombrado por la revelación, finalmente comprendió el verdadero motivo. Su dios de la constelación, por alguna razón, no pudo ocultar su talento. Aturdido, se dio cuenta de que la habilidad que creía no poseer, el talento marcial elemental de Grandel, era el centro de todo. Es entonces cuando la imagen del talento marcial, único de Grandel, el caballero de la omniespada, apareció, confirmando la magnitud de su habilidad. El protagonista, ahora sí, comprendía por qué era una estrella marcial. El protagonista, buscando irse, le dijo con calma que no tenía razón para pelear, pero ella, desafiante, lo detuvo, amenazando con revelar a todo el mundo que él era un despertado si no aceptaba su desafío. Sin inmutarse, él solo respondió que su única tarea era ser un estudiante, indiferente a la presión. Ella, exasperada, se quejó de que solo buscaba fortalecerse, pero no con los aburridos monstruos de siempre. No se trataba de niveles, sentenció, sino de habilidad real, anhelando competir con despertados de verdad. Con sarcasmo, el protagonista le sugirió ir al norte, donde los adoradores del rey de la matanza la recibirían. Con un puchero y una inocencia forzada, ella le preguntó si de verdad se iría, sin importar que una chica tan linda se lo pidiera. Él, impasible, le respondió que si quería entrenar, las montañas eran su mejor opción. De repente, la joven activó un deslumbrante círculo mágico de juicio, envolviéndolos en una barrera dorada. El protagonista, sorprendido, se dio cuenta de que había quedado atrapado en un espacio que prometía un duelo ineludible, una situación sin escapatoria posible. Él le preguntó si era consciente de las penalizaciones por atacar personal. Ella respondió. Al ser él un despertado, no aplicaba. Explicó que la barrera, regalo de su constelación, solo se disolvería si uno caía o se desmayaba. Sin otra salida, el protagonista impuso sus reglas. El combate y su identidad de despertado debían permanecer en secreto, sin pedir compensación alguna. La estudiante, frustrada, accedió, pero no sin antes lanzar su propia condición.
El protagonista, formalizando el pacto, juró por su constelación. La estudiante de la clase celestial, no queriendo quedarse atrás, también juró y reveló su condición final. Si ella ganaba, él debía unirse a su equipo. Con una explosión de aura, se lanzó al ataque, llena de determinación. La estudiante, con velocidad vertiginosa, lanzó su primer ataque, sin darle tiempo a reaccionar. Él apenas logró bloquearla, sintiendo la rapidez y furia de sus golpes, sorprendido por su agilidad y la inesperada embestida. Ella no cesó en su implacable asalto, y el protagonista, acorralado, desató su fuerza elemental para derribarla. La joven, aturdida, se levantó, preguntándole con confusión por qué había usado magia. Él permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos sobre el código de caballerosidad y cómo mantener su honor, una compleja paradoja. La estudiante, ajena a su conflicto interno, solo veía confusión en su mutismo. Frustrada por su falta de respuesta, ella le preguntó por qué no la aceptaba si era un artista marcial. El protagonista, mientras tanto, pensaba en Yu Sung-hwan y en su asignación a la clase de caballero, sintiendo el peso de su nuevo rol. Sin perder un solo instante, la estudiante volvió a atacar, pero esta vez el protagonista respondió con un rayo abrumador de energía. Ella quedó asombrada, sintiendo la inmensidad de su poder, una fuerza que la sacudió hasta los huesos. A pesar de estar superada, la joven siguió atacando con ferocidad inquebrantable. El protagonista firme le dejó claro que las cosas no serían fáciles a partir de ahora, demostrando que ya no se contendría más. Justo cuando el protagonista había decidido dejar de contenerse, la estudiante de la clase celestial, furiosa ante su declaración, desató una explosión de energía descomunal, gritando. Invocó el formidable libro de juicio, castigo del eclipse solar, una técnica poderosa que marcaba el inicio de la verdadera batalla. El protagonista, en un instante, se vio forzado a la defensiva, bloqueando con dificultad cada golpe de la chica. Su poder abrumador hacía imposible cualquier intento de esquivar, sintiendo cada impacto como una amenaza real. Frustrada por esa defensa inquebrantable, la joven se quejó, exigiéndole que actuara. Con una sonrisa sarcástica, él le aconsejó que intentara golpearlo primero, cosa que solo logró enfurecerla más, lanzándose de nuevo con una furia ígnea. Con un estruendo, ella desató otra ráfaga de poder, una técnica aún más temible que lo hizo exclamar por el peligro inminente. Sin embargo, recordando su entrenamiento especial, el protagonista decidió que ya era hora de poner fin a aquel berrinche y terminar con todo de una vez por todas. En un despliegue de fuerza abrumador, lanzó un rayo de energía directo hacia ella. La joven, que hasta ese momento había estado atacando con una velocidad vertiginosa, no esperaba la magnitud de esa embestida. Sorprendida por la potencia del contraataque, quedó momentáneamente expuesta, y el protagonista, sin desaprovechar la brecha, se lanzó con todo. Concentró su fuerza para un impacto directo, un golpe que resonó con la furia elemental de Grendel. La joven fue lanzada por los aires con un grito que resonó en todo el círculo. Él la vio volar y, para su horror, la realidad lo golpeó como un rayo. Acababa de golpear con una fuerza brutal a una niña. La estudiante, que apenas se quejó, se incorporó rápidamente tosiendo un poco. Él, preocupado, se acercó para preguntarle si estaba bien. Con una sonrisa radiante y algo delirante, ella proclamó que ese dolor ardiente era exactamente lo que buscaba en un sparring real. Finalmente, con un suspiro de satisfacción, la estudiante admitió su derrota total, aunque su rostro revelaba una excitación inusual por el dolor. Le recordó al protagonista su promesa de mantener el secreto y, con una sonrisa pícara, le informó que su constelación la había guiado a un tesoro oculto como él. El protagonista intentó alejarse, con la esperanza de dejar atrás aquel absurdo duelo. Sin embargo, pronto notó que la estudiante lo seguía. Al girarse para interrogarla, ella respondió con una falsa formalidad, pidiéndole no prestarle atención, como si él fuera personal de seguridad. Ella no se rindió. Ignorando su deseo de discreción, la joven lo confrontó por ocultar su habilidad. Le anunció que tenía algo importante. Quería que fuera su estudiante exclusivo, ofreciéndole una remuneración mayor que la de la academia. La estudiante añadió que, además, lo ayudaría a mantener oculta su identidad como despertado. Esa oferta, que le permitía seguir subiendo de nivel a su propio ritmo, capturó su interés. Viendo el beneficio mutuo en que ambos se fortalecieran, finalmente accedió. Mientras el protagonista se integraba a su nueva clase de caballero, Yu Sung-won, en su oficina, conversaba sobre el duelo. Señaló el inesperado poder de él y el hecho de que el lugar no sufriera demasiados daños, lo cual era bastante peculiar.
Sungwon siguió comentando sobre la inusual suerte y velocidad del protagonista, confirmando que la estudiante sería compensada por los daños. Reflexionó sobre la barrera de su constelación, lamentando que se autoabasteciera. Finalmente, se despidió con un enigmático buena suerte. El protagonista, con un encargo inesperado, se encontró en una oficina desconocida, cargando cajas y asintiendo a las instrucciones. Se preguntaba cómo había terminado tan lejos de la vida discreta que siempre había deseado. Desde la ventana de esa exclusiva oficina de la clase celestial, la vista era imponente, un recordatorio constante de su nueva y muy diferente realidad. Mientras se preparaba para los desafíos, una vieja pregunta resonaba: ¿cómo mantener una existencia normal con un rasgo de rango SSSE que prometía todo menos pasar desapercibido? Sin embargo, los beneficios no tardaron en llegar. La residencia del personal exclusivo era impresionante, un espacio amplio y moderno que superaba cualquier expectativa. Un lujo inesperado con su nuevo rol. Con la última caja desempacada y unas cervezas en el refrigerador, el protagonista se sintió listo para un merecido descanso. Pero, ¿qué iba a saber él de la implacable puntería del destino? Una voz lo interrumpió, preguntando si ya había terminado. Como era de esperar, la privacidad seguía siendo un lujo esquivo, especialmente cuando la estudiante de la clase celestial apareció con su inquebrantable timing, exigiendo los contratos. Él le entregó los documentos detallando los términos, solo un sparring semanal y, lo más importante para él, mucho tiempo libre para sus propios asuntos. Mientras Yusun confirmaba la aprobación sin objeciones, la joven de la clase celestial, impaciente, preguntó si el calabozo ya estaba listo. Él aseguró que sí, confirmando que había solicitado el entrenamiento exclusivo para avanzar sin sospechas. De repente, una notificación en su teléfono confirmó que Yu Sung-won, un despertado de rango B, había aprobado su solicitud para el entrenamiento en calabozos de rango E. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora sí que podía subir de nivel sin preocuparse y eliminar las penalizaciones que lo mantenían a raya. Con todo en orden y el camino totalmente despejado, el protagonista dejó la academia, subiéndose a un taxi que lo llevaría directamente hacia un calabozo de rango E en la parte norte de la ciudad, el lugar donde su verdadera misión estaba a punto de comenzar. Revisando un mapa, se aseguró de estar en la ubicación correcta. Los calabozos de rango E, recordaba, albergaban criaturas más parecidas a animales salvajes que a monstruos peligrosos. Los goblins eran el punto de partida de toda la monstruosidad. En el mapa se señalaban las constelaciones del Rey de la Matanza al norte de Seúl y la Ira Eterna en el Pacífico, presencias inmensas que acechaban el mundo. Una amenaza constante. Al llegar, agradeció al taxista y bajó. Mientras otros despertados se quejaban de las incursiones nocturnas y las cuotas de calabozos, el protagonista los observaba en silencio. Notó algo inusual en su comportamiento, una peculiaridad que le hizo pensar que no todos eran iguales. En su mapa, los puntos rojos de otros despertados se acercaban, solo para retroceder repentinamente. Una sospecha se instaló. ¿Sería posible que percibieran su estatus de alguna manera? Le resultaba conveniente que lo evitaran. Por fin, llegó a la casa del golem de carne, el calabozo de rango E que lo esperaba. Una nueva misión apareció en su interfaz: subyugar a Cortapieles 01, con una recompensa desconocida. Si solo tenía que derrotar al jefe, sería un trabajo sencillo. Sin embargo, el ambiente dentro era denso y perturbador, con un hedor a podredumbre que le revolvió el estómago. Mientras avanzaba con cautela, dos goblins lo interceptaron, lanzándose con una ferocidad inesperada. El protagonista no perdió un solo instante. Con la determinación de quien ya tiene la mente puesta en la cena, o más bien, en el postre, activó su armadura legendaria, listo para limpiar el lugar y largarse de allí. Inside la lúgubre casa del golem de carne, donde el hedor a podredumbre se aferraba al aire, el protagonista, con su armadura legendaria ya activa, se encontraba de pie. De pronto, dos goblins lo interceptaron con una ferocidad inesperada, lanzándose sobre él sin dudarlo, interrumpiendo su avance calculado. Sin perder un instante y con la determinación de quien ya tiene la mente puesta en el postre de la victoria, el protagonista reaccionó, blandiendo su arma con una velocidad asombrosa, listo para la acción. Un golpe certero bastó para que uno de los goblins cayera, confirmando la abrumadora superioridad del protagonista en combate. A pesar de este éxito inicial, el ambiente permanecía tenso. Siguió avanzando con cautela por el calabozo, buscando su objetivo principal, pero el camino no sería sencillo.
Apenas dio unos pasos más, cuando otro goblin emergió de las sombras, lanzándose con renovado ímpetu hacia el protagonista, quien se preparó para un nuevo enfrentamiento. Al superar este nuevo ataque con pasmosa facilidad, el protagonista notó el sonido inconfundible de más goblins congregándose. Era una clara señal de que el lugar estaba mucho más poblado de lo que esperaba, y más que nunca, necesitaba un plan inteligente para lidiar con el grupo sin perder tiempo valioso. De repente, sin previo aviso, se encontró completamente rodeado por una horda de goblins que lo atacaron sin piedad desde todas direcciones. El protagonista, sin inmutarse ni un ápice, se irguió, listo para enfrentar la embestida con toda su fuerza y habilidad. Con un golpe que no solo era certero, sino que resonaba con el poder acumulado de su armadura, el protagonista arremetió contra los goblins, despejando el camino con una facilidad asombrosa. Era como barrer migas de pan de la mesa. Sin embargo, en medio de la refriega y la aparente victoria, un mensaje inesperado del sistema apareció, interrumpiendo su ritmo. El mensaje, con su cruda frialdad, era una penalización, recordándole que había manchado el código de caballerosidad al matar al carroñero y usar armas no encantadas. El protagonista suspiró con evidente frustración. «¿Pero qué tontería es esta hora?», pensó para sí mismo. Completamente frustrado, el protagonista cuestionó la necesidad de un tutorial para algo tan descabellado como el código de caballerosidad. ¿De qué servía el honor?, se preguntó. Si al final ibas a acabar en un cadáver, no se ganaba nada muriendo en vano. Para su inmensa sorpresa, el sistema no solo no se inmutó, sino que, de hecho, comenzó un tutorial de caballerosidad, exigiendo una introducción formal y pomposa antes de cada combate. El protagonista se sintió completamente incrédulo. Mira, si no estaba el sistema loco de remate, ¿en serio le estaban pidiendo esto? La idea de presentarse antes de cada pelea le parecía completamente ridícula. Una broma de muy mal gusto. Para eliminar las molestas penalizaciones, debía seguir las reglas de este juego insólito. El sistema le dio un ejemplo, y él simplemente no supo qué decir ante tal manifestación de locura programada. Con un suspiro que denotaba su resignación, y concentrado únicamente en quitarse de encima las molestas penalizaciones, el protagonista decidió ceder. Repitió el canto infantil que el sistema le había dictado, aunque en el fondo de su ser le pareciera una absoluta e irritante pérdida de tiempo. Así, con una solemnidad que rayaba en lo cómico, el protagonista recitó el juramento, declarándose con voz firme el guardián de la humanidad. Los goblins, observando la escena, al parecer no podían creer lo que veían. Su reacción era de pura estupefacción, como si, en efecto, hubieran visto a una ardilla pilotando un transbordador espacial a través de un agujero de gusano. Y, como por arte de magia, el sistema confirmó que la penalización por el código de caballerosidad había sido eliminada siempre y cuando se presentara honorablemente en cada combate. Así, con un nuevo excéntrico mandato grabado en su mente, el protagonista se lanzó al ataque, listo para limpiar el calabozo de una vez por todas. Con el mandato del código de caballerosidad resonando en su mente y la armadura legendaria activa, el protagonista se lanzó sin titubear contra los goblins en la lúgubre casa del golem de carne. Sus movimientos eran asombrosos, bloqueando ataques con una velocidad inaudita, dejando clara su superioridad. Sin perder un instante, respondió a una embestida con un golpe tan certero que barrió a uno de los monstruos, mientras otros, ya en su mira, emergían de las sombras con renovado ímpetu. Superando estos nuevos enfrentamientos con pasmosa facilidad, el protagonista decidió avanzar. El eco de más goblins congregándose le advertía que el calabozo estaba mucho más poblado de lo que había imaginado. Enfrentó la horda, arremetiendo con la fuerza colosal de su armadura para despejar el camino con una facilidad ridícula, como quien barre migas de pan de la mesa tras el desayuno. Así continuó su inquebrantable marcha hacia su objetivo. Finalmente, se encontró cara a cara con su presa principal, el temible cortapieles, un monstruo imponente y de aspecto brutal. Su mirada, cargada de una intención agresiva, presagiaba un combate brutal y sin cuartel, el cual prometía ser un verdadero desafío. Pero antes de que el asalto pudiera comenzar, el sistema le recordó su recién adquirido rasgo de caballero honorable, obligándolo a cumplir el ritual. «Tu demonio, tu último día ha llegado», declaró con voz firme y retumbante. El cortapieles, ajeno a cualquier formalidad, solo tenía ojos para la carne fresca que tenía delante, abriendo su boca en una mueca de pura gula mientras el protagonista se preparaba, anticipando la primera embestida. El monstruo se lanzó con su imponente arma, pero el protagonista, con reflejos inigualables,
bloqueó el ataque con su propio espadón, deteniendo la fuerza bruta con una precisión pasmosa. ¡Ah! ¡Bastardo!, rugió Cortapieles cuando el protagonista aprovechó ese instante para conectar un golpe potente que lo hizo retroceder, dejando claro que la fuerza física no era su única ventaja. Pensando en la necesidad de terminar rápidamente con ese calabozo de rango E, el protagonista desató una ráfaga implacable de ataques, haciendo que Cortapieles recibiera un daño considerable y se tambaleara. Con un último golpe devastador, el protagonista finalmente subyugó al Cortapieles. Una luz brillante lo envolvió mientras el sistema anunciaba el éxito de la misión y la ansiada recompensa. Por fin, suspiró con alivio. Frente a las opciones de recompensa, el protagonista consideró cuidadosamente el mejor camino para su desarrollo, decidiéndose por un punto de habilidad que le permitiría invocar un caballero adicional. Una luz dorada inundó el espacio mientras un nuevo ser comenzaba a materializarse, una silueta imponente que se formaba frente a él. Solo espero que no sea un bicho raro, pensó el protagonista con una mezcla de curiosidad y cautela. El aire crepitó con una energía vibrante y la figura comenzó a solidificarse, revelándose finalmente como un colosal golem metálico de imponente presencia, identificado de inmediato por el sistema como MCK, Metal Golem Knight. 1 Acalón. El colosal Acalón se solidificó, su sistema confirmando el registro completo y su disposición a proteger a su maestro. El protagonista, observándolo, pensó que más que un golem, aquello parecía un robot gigantesco, pero ¿qué más daba? Ya estaba ahí. La sorpresa, sin embargo, no terminó con Acalón. Con un brillo cegador y un aura de fénix, otra figura se materializó, la caballera de la Orden del Cielo Sagrado, Seom Miol. Con gracia, ella prometió seguirlo en el camino de la luz, una visión tan inesperada como imponente. El protagonista, aún procesando la aparición, notó las alas de la nueva caballero y se dio cuenta de que no era humana. Con la cabeza llena de preguntas, les preguntó directamente si eran sus subordinados. Acalón con su voz robótica respondió afirmativamente. Luego dirigió la misma pregunta a Seom Miol, quien, con lealtad inquebrantable, juró seguirlo a donde fuera, sin importar si el camino era de luz u oscuridad. El protagonista sopesaba la situación. Un golem imponente y una caballero ángel. Necesitaba más información antes de abandonar el calabozo. Queriendo entender mejor a sus nuevas incorporaciones, les preguntó si necesitaban comer o dormir. Acalón explicó que no requería comida, solo maná para reparaciones. Seom Miol, por su parte, reveló que podía alimentarse, pero el maná era más eficiente. Ninguno necesitaba un lugar fijo de espera, lo cual fue un alivio. Mientras sus nuevos aliados daban estos detalles, el protagonista pensaba en la habilidad de almacenamiento de Seom Miol y la posible recompensa de otra habilidad por completar la misión. Con eso en mente, revisó su ventana de estado para ver sus opciones. Abriendo su aplicación de rastreo de calabozos, encontró varias opciones cercanas. Sin pensarlo mucho, y con la intención de seguir subiendo de nivel, decidió que iría por un calabozo más, para seguir exprimiendo el día como un limón maduro. Afuera del calabozo, dos hombres observaban la entrada del portal. Estaban convencidos de que el protagonista, al entrar solo, saldría herido, una oportunidad perfecta para sus malas intenciones. La atmósfera se cargaba de una tensión silenciosa, anticipando un encuentro que, para ellos, no saldría para nada como esperaban. De repente, el portal se activó con un destello azul brillante. Para la sorpresa absoluta de los dos hombres, el protagonista no salió solo. Emergió imponente, acompañado por el colosal Acalón y la luminosa Seom Miol, un trío que dejaba a cualquiera con la boca abierta, como si hubieran visto a un unicornio haciendo malabares con estrellas fugaces. El protagonista, con su armadura dorada activada, los confrontó. Reconoció su aspecto, sospechando que eran carroñeros, y preguntó qué hacían ahí. Los hombres, nerviosos, balbucearon que solo estaban de paso, intentando desviar la atención. Uno de los carroñeros seguía convencido de que el protagonista saldría herido, subestimándolo. Acalón, con su lógica fría, confirmó que había detectado una hostilidad clara. El protagonista sintió, su rostro inexpresivo bajo el casco, dejando la tensión en el aire. El pánico cundió entre los carroñeros. Se disculparon atropelladamente, clamando un malentendido. Habían esperado a alguien herido, y solo, pero se enfrentaban a un trío formidable, y la mentira se les caía a pedazos mientras su plan se desmoronaba. Con un simple comando, el protagonista desactivó su armadura, revelando su forma humana. Miró a los hombres y preguntó si él era la persona que esperaban. Uno de los carroñeros, con una pizca de arrogancia,
Respondió afirmativamente, pensando que la suerte había cambiado. Su compañero lo reprendió por hablar de más, reconociendo al protagonista como un miembro del personal, asumiendo que era un despertado no combatiente. ¡Qué equivocados estaban! El protagonista, ignorando su charla, simplemente pronunció una palabra: equipar. Listo para demostrar la verdad. El protagonista, con su flamante armadura dorada, finalmente se rebeló ante los carroñeros que lo esperaban. Aunque su esencia detestaba la violencia innecesaria, sabía que no podía simplemente dejarlos escapar. Con la mirada decidida, dio órdenes claras a sus recién invocados subordinados, Acalón y Seomiol, cada uno encargándose de un objetivo. Al ver el poder revelado, los carroñeros solo pudieron soltar un grito de pánico. La imponente figura del caballero fue suficiente para que los carroñeros, aterrados, intentaran huir en direcciones opuestas. El protagonista les gritó para que se detuvieran, pero la desesperación era su único motor. Habían subestimado gravemente a su presa. Sin perder un segundo, el protagonista dividió a sus caballeros. Seonmiol se lanzó hacia la izquierda, mientras Acalón recibió la orden de ir a la derecha. Ambos confirmaron su obediencia con eficiencia. La estrategia era clara: rodear y capturar a los fugitivos antes de que pudieran desaparecer en la vasta oscuridad del bosque. El protagonista se lanzó en persecución directa, frustrado por la torpeza de uno de los carroñeros. Sentía la presión, pues si escapaba, su identidad y el secreto de sus nuevas habilidades podrían quedar expuestos. Era crucial capturarlos a todos. Mantener la discreción era su prioridad absoluta. Una velocidad asombrosa le permitió al protagonista alcanzar al hombre, sujetándolo por la pierna en un instante. Este tipo era un verdadero Houdini del bosque, un maestro del escape, pensó el caballero, lamentando no tener un arma arrojadiza para simplificar la tarea. Pero no lo dejaría escapar. Mientras uno de los carroñeros, jadeando, creía haber logrado su huida, el otro, con una sonrisa astuta y llena de malicia, ya se preparaba para una emboscada, convencido de que tenía la ventaja. «Te estaba esperando», se jactó, con el ego más inflado que un globo aerostático en un día de viento. La sorpresa fue total para el emboscador cuando el protagonista, en su forma humana, apareció de la nada justo detrás de él. «Te atrapé», afirmó el caballero, mientras el hombre, atónito, se preguntaba cómo era posible si lo había visto en el calabozo. El protagonista lanzó un devastador ataque elemental. El carroñero gritó de terror al ser impactado, sin oportunidad de escapar. El caballero lo subyugó rápidamente. Había priorizado capturar al más débil, asegurándose de que nadie se escabullera hacia el calabozo. Su táctica, siempre un paso adelante, se reveló con una frialdad calculada. Con el carroñero capturado, el protagonista revisó su teléfono. Los mensajes eran inquietantes. Adoradores demoníacos del rey de la matanza y conversaciones sobre sacrificios y pagos por vidas humanas. La sorpresa lo invadió. ¿Acaso estos carroñeros eran también adoradores de demonios? Justo en ese momento, Acalón informó haber capturado a su propio enemigo. Mientras Acalón mantenía cautivo al otro carroñero, quien suplicaba por ayuda, el protagonista reflexionó sobre la increíble velocidad de su nuevo subordinado. Se preguntó cómo reaccionaría el público al ver a Acalón, tan imponente. Acalón, ajeno a sus pensamientos, confirmó haber asegurado su objetivo con impecable eficiencia. Seomiol también había capturado a su objetivo. Ya corrían rumores en un tablón virtual sobre una nueva fuerza de constelación. Con su identidad en juego, el protagonista ordenó a sus caballeros deshacerse de los carroñeros rápido antes de que el lugar se llenara de chismosos, convirtiendo la escena en un circo mediático. Acalón y Seomiol, con una respuesta impecable, asintieron y se lanzaron a cumplir la orden sin dudarlo. El protagonista observó su eficiencia y, justo en ese momento, el sistema lo recompensó. Todas sus penalizaciones por el código de caballerosidad habían sido eliminadas y había ganado un valioso punto de habilidad. Con el nuevo punto de habilidad, el protagonista buscó un lugar adecuado para sus caballeros. Descartó barracones o fortalezas comunes. Necesitaba algo único. Así, encontró una habilidad legendaria, la puerta dimensional al santuario del caballero, que prometía ser la solución perfecta para sus leales aliados. Decidido, el protagonista adquirió la legendaria habilidad y el sistema confirmó su aprendizaje. Con un simple comando, invocó la puerta dimensional, una imponente estructura dorada y mística se materializó, abriendo un portal a un santuario desconocido, un refugio seguro, esperando a sus flamantes caballeros. Una majestuosa estructura dorada y mística se abría ante los ojos del protagonista. La puerta dimensional lo había logrado. Al asomarse, una sensación de frescura y amplitud lo envolvió, dándole la certeza de que ese era el refugio perfecto para sus flamantes caballeros.
Sin perder tiempo, el protagonista les indicó que era hora de entrar y esperar allí, donde estarían completamente seguros. Akalon y Seon Mi-ol, con su impecable lealtad, confirmaron la orden sin dudarlo. El caballero, finalmente, sintió el peso del cansancio acumulado y el sueño lo venció por completo. Al día siguiente, el protagonista despertó sintiéndose completamente agotado. La intensa jornada lo había dejado drenado. Mientras se desperezaba, echó un vistazo a su teléfono para revisar la hora, asombrado al descubrir lo tarde que era y cómo el tiempo se había esfumado. De repente, una figura lo sorprendió. Seon Mi-ol, allí mismo, junto a su cama, vestida con ropa normal. ¿Cómo llegaste acá?, le preguntó el protagonista. Ella explicó que los caballeros bajo su mando podían entrar y salir libremente del santuario. Él, precavido, le recordó la importancia de la discreción. Ella, astuta, le reveló que por eso había cambiado su atuendo. Seon Mi-ol elogió a Akalon, describiéndolo como un caballero con múltiples talentos, muy superior a ella, que solo sabía luchar. Añadió que Akalon se había quedado en el santuario por no poder crear ropa normal. El protagonista, sin darle importancia a la vestimenta, preguntó por las habilidades de Akalon. Seon Mi-ol confirmó que Akalon no solo había cocinado una deliciosa comida, sino que también había limpiado y reabastecido toda la casa, dejándola impecable. El estofado era exquisito. Akalon había ajustado el sabor a sus preferencias y preparado ropa para salir. Fascinado, el protagonista se preguntó si Akalon era una máquina de combate sin alma o si tenía un lado sorprendentemente sensible. A pesar de la oferta de Seon Mi-ol para acompañarlo, el protagonista le ordenó permanecer en el santuario. La puerta dimensional tardaba 3 segundos en abrirse, dejándolo vulnerable. Ella insistió en estar en espera. Molesto, él decidió que debería convencerla de quedarse adentro. Antes de salir, el protagonista activó su ventana de estado. Aún le quedaba mucho por recorrer para alcanzar su verdadero potencial. Solo como un despertado de rango SSS accedería a la fuerza real. Al llegar a su destino, se encontró con la estudiante de la clase celestial, quien le preguntó cómo le había ido en el calabozo. Bueno, no tan mal, respondió el protagonista, quitándole importancia. Ella le recordó que debían ir al departamento de la Academia del Gremio del Sol de medianoche para presentar el informe del calabozo y obtener la aprobación. Juntos se dirigieron hacia el imponente edificio, que se alzaba majestuoso bajo el sol. Al llegar, la atmósfera vibraba con la energía del entrenamiento. Caballeros practicaban con espadas, sus movimientos fluidos y poderosos. El sonido metálico de los golpes resonaba en el aire, indicando la intensidad de la preparación. El protagonista, asombrado por la dedicación, preguntó a la estudiante si entrenaban así todos los días, y ella simplemente asintió. De repente, una voz los llamó desde la distancia. «Oh, miren eso, es Ah-jong», dijo uno de los caballeros, mientras un grupo se acercaba a ellos con curiosidad. El protagonista sintió una punzada de incomodidad. ¿Por qué los estaban siguiendo? El protagonista apenas pudo evitar un escalofrío al notar la presencia imponente de los caballeros que, con descaro, los seguían de cerca. Ah-jong, lejos de pasar desapercibido el evidente acecho, frunció el ceño con notoria molestia, y no dudó en regañarlos. «Dios, les he dicho que no hagan eso», exclamó. La situación, sin embargo, dio un giro inesperado cuando Ah-jong recordó un detalle crucial. Había un visitante aguardándola. Era nada menos que un emisario del célebre gremio Dragón Azul, y la simple mención de su nombre ya revelaba una ligera, pero perceptible, incomodidad en su rostro. Al llegar, un hombre de porte majestuoso, ataviado con una capa blanca que brillaba y hombreras doradas que denotaban su elevado estatus, los recibió con una sonrisa que intentaba ser afable. «Oh, finalmente han llegado», dijo con un tono que no disimulaba una pizca de impaciencia. Este individuo era Go Seong-jun, el mismísimo hijo del maestro del gremio Dragón Azul, quien aguardaba a Ah-jong con una oferta que para muchos sería irrefutable. Su presencia irradiaba autoridad, dejando claro que aquel encuentro no era un asunto menor. Sin andarse con rodeos, Ah-jong le rechazó la propuesta de unirse al gremio, atada como estaba a la poderosa constelación que guiaba su destino. Pero Seong-jun, tenaz hasta la médula, no se dio por vencido y le sugirió incorporarse a su grupo. Y es que este gremio no era cualquier cosa. Ostentaba con orgullo el título de uno de los 3 mejores de Corea, con una reputación tan temida que trascendía las fronteras, llegando a ser reconocida incluso en el extranjero. Era la organización más agresiva. Harta de la insistencia, Ah-jong le exigió que cesara en su intento de molestarla. No obstante, Go Seong-jun, como si no la hubiera escuchado, continuó elogiando su juicio único y su estatus de despertada de rango S.
El hijo del maestro del gremio siguió desgranando la filosofía de su organización, una sentencia que resonaba con la ferocidad de un grito de guerra: la única vía es la lucha. El protagonista meditaba sobre lo posesivas que podían volverse las constelaciones con sus apóstoles. A-young, al borde de la exasperación, soltó un lamento sobre un ejecutivo estúpido que, al parecer, tardaba lo que tardaría en procesar una tostadora un archivo de 20 GB para entender algo. De repente, se giró para clavar la mirada en el protagonista. Con un suspiro que era pura resignación, A-young le pidió a Go Seong-jun que se retirara, alegando tener algo importante que hacer. Él, mostrando una inesperada falta de objeciones, accedió a dar por terminada la discusión por ese día. Mientras se alejaban, el protagonista, sorprendido por su tajante rechazo a una oferta de un gremio de tan élite, no pudo evitar interrogarla. A-young explicó que su constelación le impedía tajantemente cambiar de gremio, y que, además, no podía ignorar a los de su clase, los Heaven Class, quienes eran extremadamente valiosos. El protagonista, reflexionando sobre los innumerables peligros de la primera línea de batalla, comprendía a la perfección que los despertados debían ser implacables, con una frialdad que helaba la sangre. A-young, con una energía que desbordaba el ambiente, le recordó que, al ser nivel 45, aún debía dedicarse a subir de nivel en las mazmorras de rango E. El protagonista, con un suspiro de alivio, sintió un peso menos al saber que el gremio Dragón Azul no lo molestaría más. Aunque A-young notó la extraña expresión en su rostro. «Solo voy a la mazmorra», le dijo él. Sin embargo, en otro lugar, la furia de Go Seong-jun se desataba sin control. Con cada golpe brutal, Go Seong-jun, con una furia de 1000 soles ardiendo en su corazón y los ojos inyectados en sangre, le gritaba al pobre hombre lo crucial que era el reclutamiento de talentos para la supervivencia de su gremio. El subordinado, humillado y golpeado, apenas podía arrastrarse mientras suplicaba perdón, su voz un murmullo roto por el terror. La furia de Go Seong-jun no conocía límites. Con cada golpe brutal sobre su subordinado, le gritaba, con la voz ahogada en bilis, la importancia vital de reclutar talentos, especialmente a esa joven estudiante, A-young. Para él, ella debía unirse a su gremio Dragón Azul, y el resto, por supuesto, tenía que entenderlo. El pobre hombre, humillado y arrastrándose, apenas podía asentir mientras Seong-jun insistía en anticipar cada movimiento de A-young. Era incomprensible que una clase celestial como ella rechazara la ayuda de su poderoso gremio. La intriga creció cuando el subordinado reveló que A-young había usado un círculo mágico de juicio contra el protagonista. Esto, para Seong-jun, era la prueba irrefutable. Aquel joven de rango E era muchísimo más que lo que aparentaba. El informe detallaba que el protagonista se había inscrito en un entrenamiento exclusivo en calabozos de rango E, con estadísticas bloqueadas por debajo del nivel 30, pero un potencial latente que podría alcanzar el 45. ¿Por qué ocultaba su verdadero poder? Un escalofrío recorrió a Seong-jun. Si la información era cierta, el chico valía su peso en oro. A-young ya había descubierto su potencial, impidiéndole seguir escondiéndose. Go Seong-jun se lamentaba. Perder un talento así era inaceptable, con la competencia en calabozos. Preguntó qué harían. Al confirmarse que el protagonista ya había solicitado entrar a un calabozo, la decisión fue instantánea. «Jong-soo, ubícalo inmediatamente», ordenó Seong-jun con voz que no admitía objeciones. El subordinado asintió y se preparó para seguirlo. Mientras tanto, el protagonista llegaba en taxi a las afueras de un bosque, punto de entrada al calabozo. Al adentrarse en la espesura, el protagonista reconoció el lugar, otro calabozo de rango E. Pero enseguida, su aguda percepción detectó una presencia. ¿Otro carroñero esta vez?, se preguntó, sintiendo que era un acecho. Con una velocidad asombrosa, el protagonista se movió, apareciendo y desapareciendo entre los árboles, dejando a su perseguidor, Jong-soo, completamente desorientado. ¿A dónde fue?, murmuró el hombre, perplejo. Jong-soo inicialmente creyó que el protagonista era un novato, pero al instante se corrigió. ¿Por qué no huye si sintió mi presencia?, se cuestionó, dándose cuenta de que no era un simple carroñero, sino alguien con órdenes. El protagonista, con una astuta sonrisa interna, comprendió que se trataba de alguien enviado por el gremio Dragón Azul. «Oh, esto funcionará», pensó, viendo la oportunidad perfecta para obtener información valiosa. El perseguidor, sin saberlo, había caído en su propia trampa, o más bien, en la del protagonista, que era como un ajedrecista jugando con fichas vivas. Mientras tanto, en las calles bulliciosas de la ciudad, Jong-soo, usando su teléfono,
informaba a sus aliados que el protagonista se dirigía al calabozo y compartía su ubicación. Su presencia había sido detectada con rapidez inusual. Con aires de confianza, le aseguró a su interlocutor que vencer al protagonista no sería un problema. Después de todo, el mismo Go Seong-jun era un despertado de rango B y además llevarían a 2 personas de rango C. Pero de repente, su expresión cambió a una de terror absoluto al sentir una presencia abrumadora. En la oscuridad de la noche, un vehículo negro se detuvo. De él descendió una figura imponente, envuelta en una armadura, quien preguntó si ese era el lugar correcto, mientras la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Jong-soo, en la dim luz de la noche, se comunicaba por teléfono, mientras sus cómplices confirmaban la apertura del calabozo y la llegada del protagonista. Discutían su aparente bajo rango E, aunque ya sospechaban de su astucia para evadir a los carroñeros. Una figura imponente, envuelta en armadura, se mantenía cerca de Jong-soo, quien, explorando el entorno, notó la ausencia inusual de carroñeros. De repente, una ráfaga lo golpeó, interrumpiendo su concentración. Otro impacto lo hizo trastabillar. Confundido y adolorido, Jong-soo exclamó: ¿Quién está ahí?, mientras veía una flecha clavarse cerca y la sombra de un atacante cernirse sobre él. Mientras Jong-soo luchaba por comprender lo que pasaba, la figura blindada avanzó observando al caído. «El tipo que se supone que es el jefe es diferente», murmuró. 2 figuras sombrías, con sonrisas macabras, emergieron detrás, revelándose como los verdaderos carroñeros. Con un tono inquisitivo, la figura blindada se dirigió a Jong-soo, preguntando si eran carroñeros. Jong-soo, con una expresión de desprecio, respondió con sorna: «Sonás como un niñito. Por eso creo que no enviaste a un caminante torpe, ¿no?». Con arrogancia, Jong-soo continuó afirmando que el protagonista había invadido su territorio y que lo habían enviado directo al más allá. Para enfatizar su punto y sellar su destino con un gesto desafiante, aplastó su teléfono, simbolizando que no habría vuelta atrás ni necesidad de más comunicación. Una voz en off reveló la verdadera situación. El protagonista había caído en una zona de carroñeros. Mientras tanto, el líder de los carroñeros, con una sonrisa maliciosa, le preguntó a Jong-soo si acaso no sabían de antemano que esto era una trampa, una carnada. Jong-soo, sorprendido, intentó negarlo, pero el líder lo interrumpió. Era obvio que había una trampa, ya que despertados de rango D rara vez aparecían solos. La tensión crecía, y Jong-soo miraba fijamente a la figura blindada, intentando atar cabos. El líder de los carroñeros reveló que el protagonista, un despertado que usó un círculo de juicio, era un blanco fácil al andar solo. De repente, a Jong-soo se le encendió la lamparita en la cabeza como si le hubieran dado un combo de cachetadas con un pescado congelado, dándose cuenta de que él había caído en una trampa y que el protagonista era la carnada. El líder rió a carcajadas, mofándose de Jong-soo y del protagonista, llamándolos estudiantes de academia que no sabían nada de la vida de cazador. «Tuvimos mucha suerte, ¿eh?», se burló. Jong-soo, desesperado, solo pudo maldecir: «Maldita sea, todo está saliendo tan mal». Sintiendo la trampa cerrarse, Jong-soo lamentaba no poder contactar a sus aliados, ya que su núcleo de energía no se lo permitía. El líder, con un brillo verdoso, mostró el orbe de vinculación, un artefacto de la temida banda del dragón negro. Acto seguido, ordenó a sus hombres: «Muchachos, muéstrenle a este tipo de la academia cómo es un verdadero cazador». Gritando: «Maldita sea, toma esto». El líder lanzó un potente ataque de energía verde contra Jong-soo. Apenas pudo levantarse, recibió el impacto de lleno. Desesperado, se preguntó por qué no podía esquivar, sintiendo su cuerpo inmovilizado. El ataque continuaba implacable. Jong-soo, retorciéndose de dolor, balbuceó: «Uge». Esto es, la energía verde lo envolvía por completo, y en su mente, la terrible verdad se reveló. Algo más que el dolor físico estaba sucediendo. La verdad golpeó a Jong-soo con la fuerza de un rayo. Desesperado, se dio cuenta de que si no lograba liberarse de ese agarre, su vida llegaría a su fin. En un último intento, lanzó un poderoso grito. La energía verde, implacable, envolvía a Jong-soo por completo, arrancándole un grito desgarrador. Mientras el joven se retorcía de dolor, el líder de los carroñeros se acercaba deleitándose con la escena. Con una sonrisa macabra y palabras cortantes, el líder, cuyo cuerpo irradiaba ahora un aura púrpura, se burlaba.
¿Pensabas que eras el único con la bendición de una constelación?, inquirió con descaro, revelando su identidad. Soy Hong-Hun, el cazador de carne del mismísimo rey de la matanza. Al escuchar ese nombre, el rostro de Jong-Soo se desfiguró por el horror. La información se desplegó en su mente como un pergamino maldito, el rey de la matanza, una de las constelaciones más temidas de Corea y el norte de China, cuyo culto traicionaba a la humanidad a cambio de su bendición. El líder, riendo carcajadas, se mofaba de la ingenuidad de estudiantes de academia como Jong-Soo y el protagonista, quienes desconocían las verdaderas trampas que acechaban a los cazadores. Atrapado en la energía que lo consumía, Jong-Soo solo podía maldecir su mala fortuna, sintiéndose como un simple mosquito atrapado en una telaraña mortal. Con su último y agonizante aliento, intentó alcanzar algo, lo que sea, mientras la oscuridad lo envolvía por completo. Un eco desesperado de «¡Ayúdame!» resonó en el aire antes de que la escena se desvaneciera, dando paso al título del capítulo 9. Mientras tanto, y ajeno a este drama de proporciones cósmicas, en otra parte, el protagonista, con la seriedad de un científico descubriendo una nueva especie de snack, disfrutaba de una deliciosa comida, deleitándose con cada bocado. Akalon, su fiel caballero, explicó que su serie MGK mejoraba las habilidades culinarias para mantener alta la moral del equipo. Seo Myeol, la caballería alada, por su parte, impaciente, preguntó cuándo se adentrarían de nuevo en un calabozo. «Lo antes posible», respondió el protagonista, saboreando el café que Akalon le sirvió. Mientras lo hacía, reflexionaba sobre los incesantes esfuerzos del gremio Dragón Azul por encontrarlo y la implacable persecución de los carroñeros. A su lado, Seo Myeol declinó la oferta de café, confirmando su preferencia por el maná, aguardando con ansias las órdenes. De repente, un mensaje del sistema apareció, notificándole una penalización, pero el protagonista, imperturbable, decidió que era hora de la acción. Con una firme determinación, activó su legendaria armadura, que lo envolvió en un aura dorada, listo para enfrentar lo que viniera. Apenas la armadura resplandecía, un estruendo ensordecedor lo detuvo en seco. Una criatura colosal y grotesca, un golem de carne de un rojo vibrante, que parecía el resultado de un experimento fallido en una carnicería interdimensional, emergió de las sombras. Su presencia llenó el espacio con un aura de terror innegable. Con voz resonante, el protagonista declaró que ese día el mal sería conquistado y que la bestia tendría su fin. En respuesta a su orden, Akalon y Seo Myeol se lanzaron sin dudar hacia la monstruosidad. El imponente golem emitió un rugido ensordecedor, listo para la batalla. Seo Myeol, con la velocidad de un rayo, asestó un corte fulminante con su espada luminosa, mientras Akalon, con su fuerza descomunal, le propinaba un puñetazo devastador. La bestia aulló de dolor, sus ataques iniciales siendo repelidos por la coordinación perfecta de los caballeros. Sin dar tregua, Akalon y Seo Myeol continuaron su asalto. La caballería alada, con estocadas rápidas y precisas, y el golem metálico, con golpes demoledores, hicieron que la gigantesca criatura se tambaleara bajo la implacable andanada de sus ataques combinados. Sincronizados a la perfección, asestaron golpes finales demoledores que hicieron retroceder a la colosal bestia. Seo Myeol elogió la fuerza de Akalon y su ataque combinado. El protagonista observaba satisfecho la impecable sincronización. Akalon continuaba castigando a la criatura que, aunque herida, aún intentaba resistir. Mientras la legendaria armadura del protagonista resplandecía, la coordinación de sus caballeros era simplemente impecable. Akalon golpeaba con una fuerza descomunal, y Seo Myeol asestaba cortes fulminantes, haciendo que el colosal golem de carne se tambaleara una y otra vez bajo su andanada combinada. Con la precisión de un cirujano, el protagonista concentró su ataque en la pierna del monstruo, mientras Seo Myeol, con estocadas rápidas, y Akalon, con golpes demoledores, desmantelaban la bestia con una sincronización telepática. Finalmente, ese colosal golem de carne fue borrado de la existencia, como si alguien hubiera apretado el botón de reset en un buffet interdimensional grotesco, dejando al protagonista en el nivel 19. Su prioridad inmediata era comprobar qué sucedía fuera del calabozo. El portal al calabozo se desvaneció. Con su minimapa inexplicablemente en silencio, el protagonista consultó a Akalon, quien confirmó la preocupante falta de respuesta del sistema de rastreo. Algo inusual estaba pasando, y debían investigar. Afortunadamente, su monitor de recuperación de información seguía funcionando, detectando un elemento enemigo que había pasado por el portal. Necesitaba saber con urgencia qué había ocurrido, pero Akalon y Seo Myeol debían regresar al santuario del caballero. Lejos de allí, en la imponente base del gremio Dragón Azul, el caos se desataba. La alarma resonaba por todos lados. Go Cheon-soo, el respetado maestro del gremio, recibía la noticia más alarmante de todas.
Seong-yun, su propio hijo, había desaparecido. En su oficina, visiblemente frustrado, Go Cheon-su no lograba contactar al joven maestro, quien no se había presentado ni en la academia ni en la sede del gremio. ¿Acaso se había ido a cumplir misiones sin avisar? Las investigaciones revelaron que la última señal de ubicación de Seong-yun provenía de un calabozo de clase E en el norte. Dada su impaciencia, era casi seguro que no había ido solo, lo que aumentaba la preocupación del gremio. La subordinada, con seriedad, sugirió que pudo ser atacado por un cazador. El maestro, horrorizado, comprendió el peligro que eso implicaba. Si la agresión fue en el norte, era 100% obra de la temida familia del rey de la matanza. Podría ser que ellos, el poderoso gremio Dragón Azul, estuvieran siendo cazados. Con el ceño fruncido y una determinación férrea, Go Cheon-su ordenó una investigación exhaustiva. El gremio Dragón Azul no permitiría tal afrenta. Dejarían bien claro cuál era su lema, su inquebrantable principio. La subordinada, con la misma convicción, afirmó que el lema de su constelación era luchar y ganar. Buscarían a sus enemigos y los vencerían, cueste lo que cueste. La guerra había comenzado. Mientras tanto, en la oficina del gremio del Caballero Blanco, el protagonista entregaba su informe del calabozo de clase E, que incluía valiosos cristales mágicos y los difíciles dientes de perro demonio. Sung-won le preguntó si algo había pasado con el gremio Dragón Azul, cuya situación ya se rumoreaba. El protagonista, con sorpresa fingida, negó saber de la desaparición de Seong-yun, aunque internamente sabía que era de esperar. Y que él era parte de la razón. ¿Daehyun estará bien para mañana?, preguntó, cambiando de tema. Antes de volver a la rutina de los calabozos, el protagonista decidió que debía investigar la situación del gremio Dragón Azul porque estaba seguro de que los rumores ya estarían circulando por todas partes. ¿Oíste eso? Dicen que algo gordo pasó. Se escuchaba decir entre la gente. Los susurros crecían, propagándose como pólvora. Go Seon-jun, hijo del maestro del gremio Dragón Azul y despertado rango B, había desaparecido. La noticia conmocionó a todos, preguntándose cómo un talento de su calibre podía esfumarse. Mientras tanto, el protagonista, con maestría para fingir que no sabía nada, evaluaba los peligros. Entrar a un calabozo con tanto revuelo sería una imprudencia. Era mejor estar preparado para lo que viniera. Por eso, con su equipo en mano, se dirigió a la sala de reparación de armas de la asociación. La eficiencia del lugar era asombrosa. Apenas parpadeó y todo estaba restaurado, dejándolo listo para cualquier desafío. Sin perder un minuto, ya preparado para su incursión, decidió pasar por la oficina del gremio del Caballero Blanco. Necesitaba encontrar a Yu Sung-won, cerrar asuntos pendientes y ver si pescaba alguna información adicional. Una vez allí, apenas cruzó la puerta, fue interceptado por miembros del gremio Dragón Azul. Lo reconocieron al instante y, con emoción desbordante, le pidieron autógrafos. Molesto por la atención, intentó indagar sobre la situación. Recibió una tarjeta de Nam Gu-jin, el gerente de reclutamiento. Con la cortesía justa, preguntó directamente sobre Go Seong-gu. Nam Gu-jin, sin detalles, solo confirmó su interés en Ah-yeon, la diosa de su gremio. Sabiendo la verdad, el protagonista insistió, ¿cuál es tu relación con Ah-yeon? Nam Gu-jin explicó que ella lo había contratado como miembro exclusivo y que ese día irían a entrenar. Con la información, se despidió. Nam Gu-jin, sorprendió por su abrupta partida, le ofreció un recuerdo del gremio en lugar de un autógrafo. El protagonista, con un toque juguetón, aceptó. Internamente, se sentía agotado y drenado, deseando un merecido descanso. Mientras tanto, otros miembros del gremio Dragón Azul discutían la enigmática desaparición de Seong-jun. Las especulaciones volaban. Lo emboscaron cazadores mientras perseguía a Ah-yeon. Era evidente que la situación se complicaba. La preocupación se apoderaba de ellos. Se preguntaban por qué Seong-jun, siendo un clase celestial, usaba equipo tan básico. La única explicación plausible era que intentaba ocultar su verdadera identidad. La conclusión era inevitable. Debían investigar a fondo a los carroñeros y cazadores de la zona. De repente, el escenario cambió por completo. En las profundidades de un calabozo, un monstruo formidable de piel azul y ojos resplandecientes, con la forma imponente de un buey, emergió de la nada. Cargó con furia, bloqueando el camino. Sin dudarlo, el protagonista, ahora en su deslumbrante armadura dorada, se lanzó al combate. Un estallido de energía elemental púrpura, una ráfaga devastadora, impactó al monstruo, revelando la inmensa fuerza que poseía nuestro héroe. Tras la victoria, el protagonista comentó la calidad de su espada.
lo bien que cortaba, mientras Akalon y Seomyeol discutían la honorable batalla. Akalon, con su toque peculiar, reveló haber guardado el efecto de sonido de su ataque de YouTube. Poco después el sistema le informó que era el ganador, pero sin honor ni recompensa, un claro indicio de que esos calabozos ya no eran un desafío. Otro mensaje felicitó al protagonista por alcanzar el nivel 70. Su camino había tomado un nuevo rumbo, una guerra de supresión se avecinaba, mucho más grande que cualquier calabozo. Después de vencer los calabozos sin honor ni recompensa, el protagonista se encontró ante una nueva encrucijada, y sin dudarlo, eligió invocar a un caballero. Un resplandor dorado inundó la escena, y de la nada, una imponente figura con armadura de oro se materializó. Se presentó como Croc Bane, el caballero de Yonkin. Con una voz grave, el recién llegado juró lealtad inquebrantable, declarando que su único deseo era luchar. El protagonista, con una sonrisa de satisfacción, aceptó su compromiso, sellando así un nuevo y poderoso vínculo en su creciente séquito. Tras el juramento, Croc Bane se yergue firme, su imponente presencia inspirando tranquilidad. El protagonista, satisfecho con su nueva adquisición, reflexionó sobre cómo la compañía de más caballeros le permitiría entrenar con una eficiencia nunca antes vista. Akalon, siempre atento a los pensamientos de su amo, interrumpió con una pregunta sobre sus planes futuros. Con una determinación palpable, el protagonista anunció que su próximo destino serían los calabozos de rango E, no solo para limpiarlos de amenazas, sino para perfeccionar sus habilidades de combate. Una vez tomada la decisión, el tiempo, ese tirano implacable, voló, y un mes más tarde, el tablero de juego había cambiado drásticamente. Mientras tanto, en la austera sala de conferencias del gremio Dragón Azul, los resultados de una investigación vital se ponían sobre la mesa. Jong Min-soo, un despertado de clase C, había rendido tributo al mismísimo rey de la matanza. El maestro Go Cheon-soo, con el rostro contraído por la furia, exigía saber por qué ese sujeto había atacado a su hijo. Los informes detallaban un incidente ocurrido apenas un día antes. Carroñeros habían emboscado a Seong-jun, solo para ser encontrados muertos poco después. Aunque el joven maestro había luchado valientemente, Go Cheon-soo culpaba a Jong-soo por subestimar la amenaza. Su voz resonó al ordenar la captura inmediata de Jung Min-soo, antes de preguntar con insistencia quién diablos había masacrado a los carroñeros. Nadie en la comisión tenía una respuesta clara, pero la investigación apuntaba a un posible responsable: Yu Strong. Se habían encontrado 3 cuerpos cerca de un calabozo de rank, lo que levantaba sospechas de que él fuera el misterioso verdugo. Un mago de rango jamás dejaría los ítems del maestro, lo que sugería la presencia de más de uno. La situación era precaria. El rey de la matanza estaba uniendo carroñeros y demonios bajo su constelación, moviendo sus piezas para expandir su poder. Debían actuar rápido, antes de que el caos se desatara, y contactar a otros gremios de inmediato. La discusión, sin embargo, se desvió hacia Go Seong-jun, miembro del gremio del Caballero Blanco. Aunque algunos sugirieron que lo dejaran a su suerte, Go Cheon-soo insistió furiosamente en que su hijo no era ningún idiota, y que de hecho estaba luchando contra demonios. La atmósfera en la sala se tensó. El gremio Dragón Azul, con una determinación férrea, se preparó para la inminente guerra de supresión. La orden final de Go Cheon-soo resonó en la sala como un trueno: prepárense para la supiación. La escena cambió abruptamente. En las profundidades de un calabozo ranch, el protagonista, envuelto en su deslumbrante armadura dorada, se lanzó al ataque con una furia implacable, su espada brillando con energía elemental. Con un grito que hizo temblar las cavernas, se enfrentó a un colosal monstruo de cuernos, sus golpes resonando con una potencia abrumadora. Cada estocada era un despliegue de su fuerza creciente, haciendo retroceder a la bestia con cada impacto. La batalla llegó a su clímax con una estocada final devastadora, y el monstruo, con un último gemido, cayó derrotado. El protagonista se yergue triunfante sobre sus restos, el polvo y los escombros a su alrededor confirmando la magnitud de su victoria en el calabozo. Observando la devastación que había causado, el protagonista asintió, convencido de haber tomado la decisión correcta. Aunque se consideraba a sí mismo realmente descuidado en su método de entrenamiento, Croc Bane, su imponente caballero, lo elogió con asombro por su mejora constante. El protagonista, agotado, solo deseaba un merecido descanso. Akalon, siempre protector, insistió en que el maestro tomara agua. Mientras el protagonista bebía, Croc Bane comentó que su fuerza crecía día a día y que había cicatrizado sus ojos de honor, dejando al protagonista sorprendido por la extraña pero halagadora comparación de su leal caballero. El prota, aún saboreando la victoria en el calabozo, levanta la mano con su armadura dorada y decreta sin más halagos:
Vamos al calabozo. Acabad con todos. Los caballeros responden al unísono con fervor, y la cacería comienza al instante. Seon Myeol corta con precisión quirúrgica mientras Akalon desata su poder robótico. No hay ni una pizca de piedad para los monstruos que se cruzan en su camino. Crockbane ruge con fervor, su espada dorada danzando entre los enemigos, desatando una tormenta de golpes implacable. Cada tajo es un grito de guerra, demostrando por qué es el temible caballero de Yonkin. Los monstruos caen bajo el poder combinado de los caballeros. Seon Myeol, en medio de la batalla, le espeta a Crockbane. Señor Crockbane, mantenga la formación. ¿Será que busca acaparar toda la gloria para sí mismo? De repente, un monstruo gigantesco emerge entre las sombras, babeando y preguntando con ansias. Viene comida. Parece que el festín está por comenzar y él se cree el anfitrión. Iluso. Seon Myeol no le da ni tiempo a reaccionar y, con una velocidad que desafía la vista, lo atraviesa con su espada. Cuando alcanza a balbucear el monstruo antes de desaparecer en la nada. Rin. Calabozo completado.